Mire lo que voy a hacer para estar a tono de lo que he ido escuchando durante las 12 horas. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vuelta, dejaron todo desierto, el Mitre quedó vacío y el Belgrano... ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. Esto tiene que ver con una alegoría sobre el ferrocarril en Cruz del Eje, en Córdoba, y lo reproduce muy bien Jairo, pero no es de la etapa previa a Perón cuando nacionalizó los ferrocarriles, es de los 90. Es contemporáneo a la Argentina que perdió tantas cosas desafortunadamente. En segundo lugar, señora Presidenta, yo respeto las opiniones, que es un día histórico, un día memorable. Respeto, digo, creo que no es para tanto, es un día importante, es una ley importante. Acá no estamos nacionalizando los ferrocarriles, no estamos expropiando ferrocarriles, estamos reordenando el sistema ferroviario y en tal sentido vale recordar que ya opera exclusivamente el Estado, el Sarmiento, el de la Costa, el Mitre, el Roca, el San Martín, el Belgrano Sur, la operadora por la empresa estatal Belgrano Carga, exclusivamente por privado queda Nuevo Central Argentino, el Ferro Expreso Pampeano, el Ferro Sur Roca, y dos trenes suburbanos, el Metrovía y Ferrovía, para ubicar las cosas en su justa dimensión de lo que estamos tratando y lo que estamos considerando. Entonces la ley no propone ninguna expropiación. Nosotros venimos a acompañar en general en una suerte de crédito, de chance que nos demos hacia adelante. Entendemos que los trenes deben volver al rol integrador, desarrollado del país, en un mundo globalizado, competitivo, regional. Entendemos, siempre entendimos que el Estado debe asumir la responsabilidad de la administración y la gestión del sistema en circulación. Debe replantearse seriamente con un plan estratégico a largo plazo el sistema de transporte, porque tiene que ver con la competitividad, con la cohesión social. Todos sabemos que en términos de competitividad, solamente en términos de exportaciones representa el 15% del valor de las exportaciones. Y en términos de la cohesión social, el gasto en transporte es equivalente a un 10% del ingreso de un hogar promedio y supera el 12% para el quintil de las poblaciones con más bajos recursos. De ahí la importancia y la magnitud que tiene. Ya dije que no era indispensable una ley, es más, muchísimas de las medidas se han tomado por decreto o por resolución. Se ha dicho mucho sobre la reseña histórica, desde los años 50 hasta el 2003, lo que significó la ley de emergencia pública para buscar reordenar el sistema, el congelamiento de tarifa, la separación vertical del servicio y el significado que tuvo. Ahora, quiero detenerme unos minutos en estos 12 años. Yo lo dividiría en dos etapas gruesas, con el riesgo obviamente de equivocarme. La primera etapa, que sobrevoló acá, pero nadie la quiso tocar, ni a manera de autocrítica, que en mi criterio es un latrocinio de las mismas proporciones a lo que pasó en los 90, pero desde el Estado, no ya liquidado las empresas. Y es la etapa Jaime Schiavi, se lo ubica perfectamente. Jaime Schiavi. Más de la mitad de los 12 años en esa gestión estuvo impregnada por fuertes subsidios, todos recuerden, una enorme falta de controles que terminaron en la justicia, con amigos que le fue muy bien en sus empresas,
y con una inversión por debajo del promedio inclusive regional, que eso es significativo. El crecimiento de los subsidios a la oferta como consecuencia del congelamiento de la tarifa y la gran concentración que nos trajo a los del interior siempre a reclamarnos porque estaba dada en el AMBA, fundamentalmente, que concentraba el 75% de los subsidios. Y el aumento de la inversión pública que fue por debajo del promedio internacional, incluso de Latinoamérica, si se tiene en cuenta que la inversión del PBI en Argentina fue del 0,7% y en Latinoamérica del 0,9%. También debemos considerar como un grave error histórico de la época el subsidio a la oferta. Fracasó, era equivocado. Se corrigió después eso, está claro. Se corrigió después de la tragedia de Once. No nos vamos a detener, ha sido caracterizada, duele, pero fue un punto de inflexión. Lo que no podemos olvidar es que estos incumplimientos se produjeron y la consecuencia fue la tragedia, que podría haber sido evitable. La segunda etapa, la del ministro Randazzo. Lo digo con respeto y con cierto grado de humor. Va a ser recordado, a diferencia de Schiavi y Jaime, que deberían encabezar con una foto las viejas máquinas, a lo mejor el ministro Randazzo será el ministro de los trenes de principio de siglo haciendo la campaña por la Argentina, cuando iban a la campaña al desierto, prácticamente. Saludando a las estaciones, si alcanza antes de fin de año. Nosotros tenemos una discrepancia. Se ha caracterizado esta etapa, que obviamente fue un punto de inflexión con la anterior, por una fuerte importación. ¿Cuál fue la explicación? Había que resolver la emergencia, es cierto, pero nosotros creemos que simultáneamente no se puso el mismo énfasis en la recuperación de la infraestructura que permitiese recuperar en la Argentina los talleres ferroviarios. Es más, la importación en términos de cargo en el convenio con China es de 2.300 millones de dólares. Es más, estamos importando durmientes, pretensados. Hay 6, 7 empresas en la Argentina. Me parece que hay un clic con el criterio de los discursos de la presidenta cuando normalmente por cadena nos explica el combo de la idea de reactivar la industria. Nosotros le hemos exportado materia prima a los chinos, ya lo dijimos vez pasada, y los chinos han hecho un buen negocio importándonos valor agregado a nosotros. Y eso no es bueno. Pero bueno, se justificaba la emergencia, ¿no? Hasta ahora creemos que se ha enfocado el transporte de pasajeros en el AMBA. Falta la segunda etapa grande, que es la del federalismo, integrar al país. Es cierto que la prioridad se ha puesto sobre los pasajeros. Por eso, hace poquito nos visitó en Córdoba, pero creo que fue esperarlo, porque el tren demoró 20 horas, porque todavía, obviamente, falta la etapa que abandonamos durante muchos años, que es recuperar las trochas de nuestra vía, para que podamos ir un poquito más rápido, ¿no? Señor presidente, nosotros hemos tenido diferencias con la declaración de interés público. Hubiésemos querido directamente que se lo declare como servicio público al servicio de transporte ferroviario. Eso implica al Estado la obligación de la explotación de manera regular, continua y en todo el territorio. Es una obligación superior, se asume en plenitud la responsabilidad. También tenemos una diferencia fuerte porque no solo las auditorías de la AGN, que no son vinculantes, han sido muy determinantes y no se las ha tenido en cuenta, sino que como ahora la ley va a autorizar la renegociación de los contratos de las empresas que quedan, creíamos y creemos conveniente que la auditoría no sea post facto, sino que sea antes, que le ponga al Estado en sus manos al momento de la renegociación los cúmulos de incumplimiento de las empresas
y que la renegociación sea desde un Estado fortalecido, planteado frente al frente y no en un marco de estricta debilidad. Eso en realidad, como sugerencia, no fue aceptado. La modalidad de acceso abierto nosotros estamos de acuerdo, absolutamente. Lo que por supuesto nos falta saber es si el acceso abierto podemos determinar antes el peaje, no sabemos cuánto se va a cobrar, cómo se va a administrar por lo menos esa vía ferroviaria. Título importante, Ferrocarriles Argentinos. Suena muy bien, muy fuerte y lo acompañamos. Hicimos observaciones sobre la integración del directorio, se tomó en cuenta lo de los usuarios. Creemos que para la planificación federal de un sistema ferroviario polimodal hay que tener presencia de las provincias también, eso no ha sido tenido en cuenta. Partiendo de la base de que hemos sido esclavos del AMBA durante todos estos años y las provincias han mirado de lejos la idea de la reconstitución, se ha escuchado las voces de todos los colegas de cualquier partido político. ¿Por qué se ha producido este cambio de política? Dos palabras. Yo creo que el gobierno cometió un error, tal vez involuntario. Tuvo una marcada preferencia durante todos estos años por el transporte carretero. ¿Saben cuánto fue la participación del transporte carretero? El 80%, y es un tercio más claro el flete, según dicen los economistas, que el tren. Y creemos que eso fue un error que costó y que va a costar a su vez por la infraestructura poder igualarlo. Hoy los subsidios son casi 5 millones de pesos por mes al transporte. La tragedia de Once en el informe del AGN también puso un punto de inflexión. Y por eso no voy a volver a referirme a la misma. Nosotros creemos, señora Presidenta, para ir finalizando, que acá a lo que hemos llegado es a salir de gestiones lamentables que nos llevaron a una enorme emergencia, pero lo que no sabemos bien todavía es a dónde vamos a ir. Ahí hay un punto en blanco. ¿Cuál es el plan estratégico de desarrollo multimodal? Me recordaba recién un colega que hace poquito, por 2 decretos, le han sacado al ministro las facultades que tiene sobre el transporte fluvial y marítimo. Una desarticulación, se la pasan al Ministerio de Economía. No es bueno eso, no es conveniente si uno está diseñando un plan estratégico que abarque durante muchos años la reconstrucción de un país que nos integre regionalmente. Está previsto en el crédito con China, el trasandino, sí es cierto, pero está previsto. Falta mucho todavía. Entonces creemos que falta una planificación y en ese sentido nosotros hicimos varias propuestas para ir a un plan ferroviario integral. Señora Presidenta. Presidente. Señor Presidente, usted no tiene problema de igualdad de género. Ninguno, pero soy presidente. Así que queremos ratificar que vamos a acompañar en general. No nos ha parecido bueno colectivamente saltear baches en el momento de la historia. No es epopéyico, por más que nos aplaudamos entre nosotros. Perdimos una oportunidad. Todos los gobiernos se equivocan, nos equivocamos 6 años con Schiavi. Yo creo que hubo un momento, y eso que el presidente Kirchner era una persona muy inteligente, pero casi lo convencieron inclusive, recuerden ustedes, el tren bala, como cuando lo habían convencido a Menem que íbamos por la estratosfera entre ahora Japón, y la gente se caía de los trenes del Mitre. Menos mal que recapacitó. Entonces todos tenemos la obligación de frenar en un momento determinado, poner los pies sobre la tierra y repensar y recuperar el tiempo perdido. Ya no hay más discusión de lo que significa en el mundo para la competitividad, para la producción, para el transporte de pasajeros, para la integración del país, más uno como el nuestro, con la extensión y con la característica de la región, tener un sistema ferroviario integrado.
un sistema ferroviario que apueste a la producción, a la integración y también en lo que significa socialmente a los pasajeros. Pero ese es un desafío que en este Congreso no puede estar matizado ni por silbido ni por aplausos circunstanciales, porque pueden vivir un momento de nostalgia. Lo que no pueden hacer es reparar el daño que se ha causado. Nada más, señor presidente.